Entonces repito la pregunta. ¿Qué ejemplo, Ricky, podrías darnos tú en la cual en cierto evento, que es el ejemplo que nos vas a dar, pues la respuesta exacta sea Dios, para de esa manera no caer en la ignorancia? A ver, igual es complicada la respuesta, porque no es, no es una respuesta simple de valga la redundancia. No hay un ejemplo Muy- ya, un ejemplo concreto. que la Resulta de respuesta sea que, fue Dios y se pueda confirmar que fue Dios lo que nos vas a dar de ejemplo. ya, el, el día 12 de febrero del 2013, en, bueno, acá yo soy chileno, acá en Chile, yo tenía a mi padre muy enfermo. Sí, sí, sí. Abrazo. Ricky Flores, ¿cómo estás? Bienvenido, buena noche. Un poquito te pongo en contexto. Tú eres creyente, Ya, ¿correcto? sí. Más o menos de lo que has escuchado, ¿qué piensas? ¿Se escucha bien primero que todo? Antes de Sí. emitir una opinión. Ya. Miren, yo soy un creyente, valga la redundancia, pero con pensamiento crítico. Eh, no, obviamente no todos estos eventos, fenómenos son obras de Dios, ¿ya? Partiendo de la premisa de que ninguno de ustedes cree en Dios, voy a intentar hablar desde un punto de vista racional, no desde un punto de vista bíblico ni nada de eso. Perdón, ¿Por Ricky, qué? ¿te estás Porque refiriendo al dios Yahvé o a algún otro? sí, el Dios, a Jehová, Yahvé Ok, o perfecto. como quieran llamarlo, ¿ya? En el supuesto de que existe, ¿ya? En el caso de los fenómenos de posesiones, muchas veces son problemas psicológicos, problemas psiquiátricos y lamentablemente no evaluados por un médico. Lo que también quiero desmitificar es que, bueno, yo vengo igual de otro live donde se atacaba a los creyentes por que supuestamente la fe significa ignorancia. Y para mí eso es una falacia. ¿Por qué? Verás, Porque antes parte de de que una... vayamos a lo de la fe, Ricky, permíteme preguntar algo. Tú Ya, hiciste tu introducción diciéndonos, quisiera hablar desde, soy creyente, pero quiero hablar de una manera racional, porque ustedes son claro. ateos. Pero en qué momento, y eso es lo que quiero justamente unir, en qué momento lo racional te lleva a la conclusión de que es tu Dios? Desde el momento en que para mí Dios es una alternativa de creencia o no. Porque si pretendemos, porque me imagino los dos escenarios, en dos escenarios, siempre dos, en el que Dios no existe o en Ya, el que Dios existe. Porque si solamente me planteo un escenario, estaría ¿Cuál de todos? borrando una historia y un bagaje cultural. Dios es, exactamente, Dios es alternativa, una alternativa de creencia. ya, perfecto. Pero tomando en cuenta que lo reconoces que es una alternativa, tal vez podrías darme un ejemplo en qué momento se conecta, porque te voy a ser sincero, para mí no hay racionalidad en Dios. O sea, en aceptar el Ya, concepto de Dios no le veo absolutamente nada de racional. Por eso quiero entenderte en qué momento se conecta lo racional, como tú dijiste que ibas a conversar con nosotros, con tu concepto de Dios. para mí, igual esto es en parte informe.
no información, perdón, opinión. El, por cómo se ha creado este ser humano, creo entender de que hay una alternativa. Bueno, yo también hablo de la posibilidad y de la probabilidad de que un Dios exista o no. En los dos escenarios, la posibilidad y la probabilidad están. Si yo fuera de estos lamentablemente fanáticos, yo daría solamente argumentos poco sustentables y poco, valga la redundancia, argumentables de que Dios existe y que es solamente una verdad absoluta que no se puede refutar. Ahí están preguntas. Es una pregunta que lo hace no racional. Perdón, es que leí los comentarios. Bruno, ¿Se entendió? Alan, tal vez, la verdad, no, yo personalmente no lo entendí. No entendí la conexión entre racional y Dios. O sea, ¿en qué punto podemos conectar a Dios y decir esto que me lleva a la conclusión de que fue Dios? Y en este caso, tu Dios, el Dios cristiano, pues es racional. Porque, como tú mismo dijiste, mejor es una posibilidad. Eso quiere decir que teniendo un abanico de alternativas, una de ellas podría ser por mi creencia, que es el Dios Jehová. Porque claramente si fueras hindú, tal vez sería el Dios Ganesha. Y Ganesha, claramente si claramente. estuvieras en otra época, podría ser el Dios Osiris o el Dios Indra, el Dios Zeus. O sea, el punto voy lo siguiente. Ra, Si es Osiris que es o el dios que sea. si es que es racional, yendo a tu premisa, si es que es racional, vuelvo y repito, para mí no es, pero para ti que sí es racional, ¿por qué no es, en este caso, la opción exacta? Tomando en cuenta las características que tiene Dios, perfección, omnisciencia, omnipotencia, o sea, debería ser la respuesta precisa de una manera racional, pero claramente tenemos muchas más opciones y que tal vez si ninguna de ellas sabemos la respuesta y regresamos a lo que nos pasó con el anterior amigo que estaba conectado, el hecho de que no sabemos la respuesta exacta nos lleva a la opción de mi Dios posiblemente lo hizo. Eso no es racional, es mejor todo lo contrario, es lo irracional. A ver si me puedo lograr entender, a lo mejor no. A lo mejor no. Ya, a ver, suponiendo que la pregunta es si, a ver, Dios no es ni lógica ni razón. ¿Mm? De hecho, sí, uno podría creer en a cualquier cosa lo podría llamar Dios, porque no todas estas características que tiene este Dios lo puedes de partida anteponer o ver que otro ser o cosa lo tenga. Por eso te decía, ¿No? para tal vez no hacernos mayor problema, ¿tienes tú algún ejemplo de que justamente la racionalidad, o sea, un ejemplo exacto de algo racional que suceda y podamos llegar a la conclusión de que fue el Dios en el que tú crees? ¿Qué? Por ejemplo, podría ser la exactitud en la distancia entre el Sol y la Tierra para que haya una vida adecuada para el ser humano, como lo estoy planteando como posibilidad. Algo que tal vez ustedes acotar, muchachos, escéptico, Bruno. Una pregunta. ¿Cuál es tu concepto de exactitud entre la distancia en el Sol y la Tierra? O sea, ¿cómo explicarías eso? Tengo esa curiosidad. Ya, la exactitud. Por ejemplo, si entendemos que hay una distancia lógica entre un punto y otro.
Si no hubiera esa distancia precisa, no habría una vida vivible porque el Sol abrazaría todo el planeta, o si no nos Ok, va, congelaríamos. papa. Entonces, si estuviéramos qué tanto más cerca del sol, nos quemaríamos, por ejemplo. Claro, y no sé, ¿Cuánto? y si Dios Dime en un este número. caso, Dime un número. O sea, si estuviéramos qué tanto más cerca del sol, nos quemaríamos. el Un número número. no me Digo, acuerdo, pero si me por estás ejemplo, hablando de son distancia, 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros, pues obviamente no. Pero en este caso sabemos que no tiene nada que ver, por ejemplo, el hecho de que eso esté hecho para nosotros específicamente. Te lo voy a plantear así. No sé si tú Ya, haces, te lo voy a plantear así. Hay seres biológicos a los cuales se llaman organismos extremófilos. ¿Qué quiere No, no, decir? bien, Que bien, viven. bien por perdón, bien por la velocidad de buscar en Google, pero buscaste mal. Lo que buscaste fue la no, distancia entre la ni Tierra siquiera y el busqué en Sol. Google, ¿Tú ni siquiera sabías busqué que en Ah, Google. bueno, muy bien por el dato, pero no es La lo que Tierra, te está preguntando Alan. ajá, sí, sí, sí. O sea, el detalle es que tú diste la distancia entre la Tierra y el Sol. Obviamente, si la Tierra estuviera pegadita al Sol, pues la Tierra no existiría, ¿no? Pero de hecho diste un número promedio. La Tierra, fíjate, la Tierra está a 146.000, si mal no recuerdo, 146.000 millones de kilómetros, si no me equivoco, ahí, a lo mejor lo estoy equivocando, a cuando está más cerca y se aleja 4 millones de kilómetros, ¿sí? A 152, ¿sí? Cuando está más lejos. Es decir, Dependiendo del, la Tierra se claro, aleja y se acerca del Sol, ¿sí? Hasta 5 claro, millones de kilómetros, bueno, tampoco ¿sí? dije que era una distancia fija. Ok, el punto es, tú dices que si estuviera más cerca o más lejos no podría ser la vida. Bien, el punto es que tú lo estás tomando como si las condiciones hubieran sido puestas para la vida que iba a estar viviendo en ese momento. ¿A qué me refiero yo? A que nosotros podemos acudir a otro tipo de, por ejemplo, otro tipo de organismos biológicos que perfectamente pueden vivir, por ejemplo, en Marte, ¿no? En Venus, ¿sí? Que soportan tanto condiciones de radiación muy altas, como de presión muy altas, como de bajas o altas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso, ¿tú cómo justificarías el tema de la distancia de la Tierra? Porque aquí el tema de la distancia de la Tierra no tiene nada que ver, tiene que ver con la capacidad de ciertos organismos para poder vivir. Ahora, míralo tú así. Si dentro de nuestra teología, por decirlo así, o al menos la que tú estás manejando, el propósito de Dios para la tierra es el ser humano y que el ser humano, o sea, la creación del ser humano, ¿sí? Porque al menos en la Biblia, ¿cuál fue el propósito de la creación? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Punto. Entonces, ¿cuál sería la intención de ese Dios de crear organismos o celulares o de alguna forma que puedan vivir en Marte? ¿Sí? El punto es, tú estás hablando de un tipo de ajuste fino cuando hay muchas variables ahí que salen de esa normativa específica. ¿Me explico? Hay muchos, incluso planetas en donde podría darse perfectamente la vida y no hay vida. ¿Sí? Entonces, el punto es que nosotros como seres biológicos hemos evolucionado para adaptarnos al medio al que vivimos. Por ejemplo, tú no puedes, incluso dentro de los seres vivos que estamos aquí en la Tierra, tú no puedes llevar a un camello a un lugar muy helado porque muere. Exactamente. No, bueno, Tú no podría puedes llevar, llevar a por un, ejemplo, un camello al Ártico. exactamente, tú no puedes llevar a un oso polar, no lo puedes llevar al desierto del Sahara porque se muere, porque no está evolucionado. Si tú te fijas, cada especie en cierta parte está, entre comillas, como Incluso en cierto colocada tiempo, o ubicada de manera que sobrevive. Incluso tiene características que le permiten sobrevivir en ese medio específico. ¿Sí? Entonces, de nuevo, repito,
¿cómo salimos del tema de que estamos aquí y hay mucha evidencia de las especies evolucionadas dentro de nuestro propio planeta, ya sin irnos a otro lado, ¿sí? Para decir, es que si estuviéramos más cerca o más lejos, moriríamos. Si estuviéramos 10, por decirlo así, kilómetros más lejos, probablemente sí, nosotros no estaríamos vivos, pero habría otro tipo de organismos que aguanten temperaturas más, por ejemplo, más heladas, ¿sí? Que perfectamente sobrevivirían y se adaptarían a ese ambiente. Ese es el punto. ¿Cómo pasas pues esa es mi explicación de la creación? ¿No? Si hubiera algún tipo de variable distinta, alguna distancia distinta, tal vez nosotros no estaríamos vivos, pero otras especies sí. ¿Me explico? Claro, tú planteas como la premisa de, bueno, en base a la Biblia, de que el ser humano era, o decir, el personaje en sí que iba a administrar todas estas especies marinas, terrestres, incluso biológicas. No, en Bueno, realidad incluso, por ahí no va. ¿no va la pregunta? Ya, Una pregunta, Asdrúbal, algo no Bruno. entendía. ¿Me expliqué con lo que dije? A lo mejor espero no haberme ido como mucho por las ramas. Si me equivoqué en algo, No, igual díganme, no sé. absolutamente. No, a mí, De hecho, Ricky, perdón, Asdrúbal, dale. no, dale Bruno, tranquilo. Gracias. Ricky, lo que dice Alan, tal vez en otras palabras, me parece que está muy claro. Alan habla que solo nosotros, perfectamente, con cambios imperceptibles, la distancia a la que podemos estar del Sol varía en millones de kilómetros. O sea, no hay, eh, no, son como 6 millones de kilómetros entre ¿cómo se llama? El perihelio y el otro. El perihelio siendo el momento en el que estamos más cerca de la Tierra y, y el otro, el que estamos más lejos. Pero más allá de eso, eh, si todo se volviera increíblemente caliente y nosotros no podríamos existir como seres humanos porque de repente, no sé, le suben la temperatura al sol, le suben un switch, Diosito, nos morimos nosotros, pero eso no hace que otras especies no puedan seguir viviendo. Podrían perfectamente vivir. Imagínate que para nosotros, lo que se estudia cuando buscamos planetas en los que pueda haber vida, es lo que se llama una zona habitable. Y eso está como entre 0,8 y 2 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Pero si no son seres como nosotros, podrían ser seres que pueden vivir en extremas temperaturas, ya sea hacia el calor o hacia el frío. Y cómo brincas por lo tanto, existe un Dios, es lo que yo me quedo pensando. Justamente Ricky, lo voy a resumir más sencillo. Tu premisa inicial fue que unías lo racional con Dios porque, según tú, la distancia Sol-Tierra permite la vida. Claramente, con Claro, los argumentos de Alan y Bruno, de igual racionalidad, demostraron que la vida puede existir aún sin esas características. Y tomaron unos ejemplos de animales. Posiblemente el humano, como dijo ahora último, si subiera la temperatura, no podríamos adaptarnos y moriríamos. Pero eso no significa que otro tipo de vida siga adaptada o pueda acostumbrarse a esas nuevas características y seguir su proceso biológico. Entonces, eso contradice claramente lo que tú pusiste como un argumento racional para entender la existencia de Dios, lo cual claro, no, sí, lo vuelve eso, irracional. ya. No, no, bajo esos argumentos igual creo que mi postura fue equivocada. Tampoco digo de que mi postura era la verdad absoluta. Ojo, No, yo jamás dije totalmente eso. de acuerdo con eso, sí. Lo que yo, bueno, trataba de decir bajo ese argumento, básicamente, era el hecho de que por ser creyente
independiente de la creencia. Yo puedo creer en Dios, puedo creer en una estufa, yo puedo creer en cualquier cosa. Puede asignar o asignarle algo la característica de Dios, que significa que éste sea ignorante. Esa es mi O premisa sea, real. en resumen, yo puedo creer en lo que quiera, pero eso no me hace ignorante. Exactamente. Ignorante significa desconocer, ¿sí? No Claro. creo que debe ser tomado de una manera como ataque. Peyorativa. Exactamente. Es Para desconocer. Edwin que está Y escribiendo, Freezer también vivía en el espacio. claramente si es que tú das como respuesta a un evento el que sea Dios, yo creo que sí entra en las características de desconocer. O te pediría otro ejemplo en el cual un evento, la respuesta sea Dios. El problema de eso, veo, bueno, siempre planteándolo de la posibilidad, no de la probabilidad, porque la probabilidad yo la entiendo como algo más cercano a la realidad, a lo real. Es que son ¿ya? cosas distintas. Pero dale. Ya. A lo mejor me contestó Alan o Bruno. Bruno. No, yo nada más, Ya. tal vez para hacer la diferencia, a donde Sí, es que vos también decís, es yo con usted posible aprendo, así que que yo, podéis decir cuál dale, es la dale. definición de probabilidad y posibilidad. Perdón, ¿qué vas a decirla No, es que o la es una explico? no, era una pregunta. Sí, ¿cuál ¿Quieres que era? Bruno La dé la posibilidad, diferencia? Sí, entre Ya, perfecto. posibilidad y la probabilidad. posibilidad, eh, a ver, es posible que yo vuelva con mi ex. Sí, claro que es posible porque podría enloquecer. ¿Es probable? Nunca en el mundo. Entonces, la posibilidad es cuando algo puede ser. Y cuando una proposición puede ser verdadera o falsa. Es decir, cuando existe una forma en la que eso podría ser posible. Eso es la posibilidad. Y la probabilidad se maneja con respecto a un número. Si es más posible, entonces ese número se acerca a 1. Y si es menos posible, entonces ese número se acerca a 0. Entonces, uno podría decir, existe la posibilidad de que la gente que cree en el dios Yahvé esté creyendo en el dios Zeus que decidió hacerse pasar por Yahvé. Sí, eso es posible, pero es Claro, muy poco probable. Son cosas distintas. No sé si me claro. explico. Perdón. Al conocer, por ejemplo, cada característica de Dios y de Zeus, y bajo la misma analogía, es posible que él vuelva con su expareja, claro que sí. Mientras, por ejemplo, se den las condiciones de que los dos estén vivos. Y Oigan, me perdí de la bueno, pregunta que le probablemente no. hice. Me hacen un acorderis. ¿Cuál es la pregunta? Justo a mí mismo se me olvidó la pregunta que te hice. Chuta. Qué pena. A ver, mira, creo que el detalle es que nos estamos perdiendo en definiciones. Creo que, no, mira, y no es por nada, pero Bruno lo explicó bien, bien sencillo. O sea, tú dices, no, pero es que tú y tu exnovia están vivos. Sí, pero también al igual que Bruno y su exnovia están vivos, tú no sabes si existe Yahvé o Zeus. O sea, es una comparación válida. El punto es cómo tú sabes que Zeus se transformó o se hizo pasar por Yahvé. El punto es una pregunta que está formulada para que tú racionalices el hecho de que no tienes una respuesta y tú puedes inventarte cualquier barrabasada
Sí, diciendo que Zeus es Yahvé o Yahvé es Vishnu o Krishna o no sé, y hay un complot entre dioses para... O sea, el punto es, lo importante es que eso es poco probable, ¿sí me explico? Ya O me acordé sea, la pregunta. Ya me acordé la pregunta. Ricky justamente dijo que le molestaba que por el hecho de ser creyente, que al final de cuentas puede creer en cualquier cosa, sea tomado como ignorante. Esa fue la primera idea. Entonces yo le decía que ignorante pues significa persona que desconoce, nada más. Pero de todas maneras él dice que no deberían llamarlo ignorante por ser creyente. Entonces ahí justamente fue mi pregunta. ¿Qué situación nos puedes dar de ejemplo que la respuesta concisa sea Dios? Porque si después de todo la respuesta a Dios solo es una probabilidad, termina siendo ignorancia, porque es algo que podría ser entre tantas cosas que podrían ser. Entonces repito la pregunta. ¿Qué ejemplo, Ricky, podrías darnos tú en la cual en cierto evento, que es el ejemplo que nos vas a dar, pues la respuesta exacta sea Dios, para de esa manera no caer en la ignorancia? A ver, igual es complicada la respuesta, porque no es, no es una respuesta simple de valga la redundancia. No hay un ejemplo. Muy, ya, un ejemplo concreto. Que la Resulta de respuesta sea que, fue Dios. Y se pueda confirmar que fue Dios lo que nos vas a dar de ejemplo. ya, el día 12 de febrero del 2013, bueno, acá yo soy chileno, acá en Chile, yo tenía a mi padre muy enfermo. Naturalmente, el ser humano tiene tiene el primer instinto de sobrevivencia, ¿cierto? Muy enfermo. Generalmente se ora para que la persona sane. ¿Por qué? Porque humanamente todos queremos ver a nuestros seres queridos vivos. Eso es lógico. Tengo una pregunta ahí, rápidamente, que va de acuerdo a la idea, no es para cambiar. Ya, ya. Si tienes a tu ser querido, en este caso, muy enfermo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Orar o llevarle a un médico? Llevar a un médico. Listo, A ver, continúa con lo que decías. por eso yo te hablaba de la ignorancia. No porque seamos creyentes no significa, como se dice en un capítulo de House, del Doctor House, que los creyentes no creamos en toxinas, ni en medicamentos. Obviamente que si uno está enfermo va al doctor. No, en realidad mi punto era que la acción de supervivencia no era la oración, era llevar al médico. En realidad ese es mi punto todavía, pero nos ibas a contar, mejor dicho, nos estás Entonces, contando qué es el ejemplo que nos vas a dar, que la respuesta es Dios. Dios. Entonces, el 12 de febrero empecé a orar. ¿Por qué? Porque él ya estaba enfermo, tenía un diagnóstico médico que era cáncer al pulmón, diagnosticado por médico. Yo le pedí misericordia a mi Dios, en el que creo yo. ¿Ya? Curiosamente, yo le pedí que se lo llevara, porque veía cómo sufría. Sufría. El cáncer Nosotros es como mi la familia peor dándole enfermedad que puede haber. el cáncer, sí. Nosotros les teníamos que dar jeringa, agua por jeringa.
Era, era horrible. Y le pedí misericordia a Dios. Yo hablo de esto, de qué es Dios, ¿por qué? Porque, como dije anteriormente, y no me voy a alargar, la mayoría de las personas obviamente pide para que las personas se salven, para las personas que quedan en este mundo. Ya. Ya para que las personas no empiecen a decir, no, que estoy lento y bla, 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 bla. Bueno, yo creo que Y al no final, tengo nada más que decir. él falleció. Y ahí empezó mi creencia en Dios, con la muerte. Ya, Yo, pobre ateo, duro. pero a ver si entiendo. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de probabilidad y posibilidad. Y ahí hay que hacer una diferencia. Traté anteriormente, dice un aleluyo, Varo, mal ejemplo y mal explicado. Varo, yo creo que tal vez para hacerlo un poquito más directo, la probabilidad, y míralo, Ricky, tal vez a un nivel tal vez un poquito más Sí, técnico, pues la probabilidad. está dada por una condición de factibilidad. Es decir, la probabilidad es un elemento un elemento cuantitativo entre 0 y 1 que se remite meramente a la posibilidad de una ocurrencia. Y la posibilidad se remite a la circunstancia de factibilidad. Es decir, que algo es posible si es probable con un número superior a 0. Con solo que haya una probabilidad mayor que 0, entonces algo por definición es posible, porque tiene una circunstancia de factibilidad que puede ser tomada en cuenta. Lo que Lo que eso era también para Varo, que preguntaba por qué la luna no cae a la Tierra, y por qué es de queso, obviamente rebota en la atmósfera. Pero con respecto al tema en cuestión, eh, ¿te parece que si vos no hubieras rezado, tal vez hubiera muerto igual? Posiblemente sí. Y probable, Ok, y Aunque probablemente, ¿te parece poco probable también, o muy probable? yo diría en un rango más bien mediano. Entonces, hay una persona con Pero como uno cáncer no a la tiene, que tienen que dar agua por jeringas, digamos, está en un estado avanzado y a vos te parece que perfectamente podría haber sanado. no, pero alargado un poco más su vida. Ricky, a ver, ¿tú sabes cuánta gente todos los días muere de cáncer en esas o peores condiciones que le pasó desgraciadamente o desafortunadamente a tu papá? No, sí, obviamente mucho. ¿Cómo le atribuyes la acción o la intervención de un Dios a un hecho que pasa todos los días, todo el tiempo, en todo el mundo? Tarde o temprano fallece alguien. Algunos duran más con el sufrimiento, algunos duran menos, ¿sí? Pero a todos les pasa. Entonces, ¿cómo atribuyes eso que pasa todo el tiempo para distintas personas de distintas culturas, de distintas religiones, ¿sí? Que es Dios el que provocó eso específicamente que a ti te pasó. Por no sé, a lo mejor, bueno, la explicación más simple que yo creo, puede que esté equivocada, es el cuanto al tiempo en que se demoró, porque fue ¿Cuánto tiempo se demoró? 3 días. 3 días. 3 días. ¿Y eso eh, para ti es prueba de que Dios se lo llevó? Sí, Ricky, no queriendo ahondar más en el tema, agradeciendo mucho que hayas compartido una situación, considero que muy difícil de tu vida. Eh, Como yo dije a un inicio, no quisiera acotar más de ahí. Creo que hemos obtenido las respuestas que
que se buscaban y son las que se dieron, y pues cada quien sacará sus respectivas conclusiones y sintiéndolo mucho de antemano por lo que te ha tocado Gracias. pasar. Te mando un abrazo y ojalá me puedas seguir acompañando. Gracias también. Bueno, creo quedó clarísimo el, Yo, el punto en realidad. sí, hay veces a donde, y esto pasa mucho, yo creo que es algo que los mismos creyentes no lo toman en cuenta. Cuando pide por algo y no se cumple, entonces nadie se da cuenta, nadie lo toma obviamente como milagro. Se hacen los grupos de WhatsApp, pidamos por doña Lolita que está enferma y si se muere, entonces no hay ningún milagro, porque es poco probable que doña Lolita mejore. Pero cuando hay un grupo de WhatsApp y se ora por esa persona y esa persona mejora, entonces ahí tenemos a posteriori una aparición de un milagro. Exacto. Exactamente. Por si acaso, díganme ustedes, hay una persona que dice que puede demostrarnos la existencia de Dios desde la física. Entonces yo hasta mientras en los comentarios le decía, tal vez como la física que vas a utilizar para mostrarnos a Dios es la mecánica cuántica, pues dice que sí. ¿Quieren lidiar con eso un ratito o por ahí hago entrar a Claro, ateos? démosle Sí, mecánica cuántica, Sí, sí, sí. démosle. ya, déjame, no te vayas, oye, espérame, por ahí está. Y penosamente, déjame ver si entra. Bueno, penosamente, eh, a veces suena duro, a veces suena como un insulto o como un ataque cuando a alguien se le dice ignorante. Pero si lo vemos de la manera más neutral posible, ignorante significa desconocer algo. Y penosamente o desafortunadamente, les queda súper bien a los creyentes ese adjetivo, ¿no? Fuera de querer atacar o algo. Trato de ser lo más eh, neutral posible. Totalmente. Déjame ver. No, ya ¿Qué el pasó con amigo el de la físico? mecánica cuántica ya creo que lo pensó mejor. Así que vamos con alguien más, veamos quién se conecta.